Saludos amigos y amigas. Hoy con el profesor Jesús Camacaro Ramírez por su mamá. Bueno, un placer para mí, pues, de verdad tener al profesor hoy en Punto de Vista. Punto de Vista a través de su canal Prensa Pedro Duarte, su canal de YouTube. Ahí está, ahí aparece en la pantalla el link para suscribirse allí y no olviden darle me gusta. Aquí estamos, profe, y dándole gracias a Dios pues, de verlo nuevamente en Play. Entonces viene una recuperación bastante importante de salud y Dios pues permita, son como 30, 40 años más. Dios quiere. Bueno, vamos a hablar de las glorias deportivas, profe. El profesor pues toda una trayectoria en el mundo del deporte. También incluso en su oportunidad, el espectáculo, etcétera, pero sobre todo el mundo del deporte. Llegó a ser también jugador de béisbol profesional. Ha dirigido instancias deportivas también desde el punto de vista gubernamentales y dirige una instancia también bastante interesante, importante, que son las glorias deportivas. Vamos a hablar de eso, profe, conversemos un poco y luego después entremos a lo que es el tema del deporte en Cabima. Pues la grandeza de Cabima en cada una de las ramas deportivas, o sea, todo lo que hemos dado. Bueno, bienvenido, profe. Bueno, realmente contento, no solamente porque Dios me haya dado la oportunidad nuevamente de vivir un poco más de años, ¿no? Y estoy muy agradecido porque realmente todas las personas en la vida quieren vivir lo más que puedan, ¿no? Y de verdad muy contento pues por estar aquí con usted en el programa que vamos a hacer o vamos a tratar de que sea, yo diría, lo mejor para que del conocimiento de toda Cabima y todo el Zulia, y es posible mucha gente en Venezuela que lo debe escuchar. Claro, claro que sí. Y sobre todo, profe, porque entendiendo de que este programa sale desde Cabima, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Este programa no solamente se ve en Venezuela, se ve fuera. Y Cabima es un emporio de decimistas, escritores, pintores, total, pero también de grandes deportistas, ¿no? Hablemos de eso, profe. Lo suyo, hablemos del deporte y de esta maravilla. Y me consta, por multiplicidad de razones, la cantidad de relaciones que usted tiene en las diferentes ramas del deporte. Y qué decir del béisbol, el cual usted practicó incluso a nivel profesional. Bueno, sí, mira, yo creo que aquí hay muchas cosas que decir, ¿no? Lo más interesante para todos nosotros es la manera que se ha venido o que se organizó el deporte en Cabima. Pero antes de hablar del deporte en Cabima, de la organización, tenemos que hacer unos toques, realmente que la gente pueda entender cómo llegó el deporte a Venezuela. El deporte venezolano llega aproximadamente en 1895. Unos muchachos que estudiaban en los Estados Unidos vinieron de vacaciones nuevamente a su país, a Venezuela, y trajeron por primera vez un deporte que se llamaba béisbol. Por ahí comenzó. El béisbol en Venezuela está muy arraigado porque el primer deporte que entró fue el béisbol. Y aquí en Cabima, en 1922, cuando revienta el pozo petrolero de La Rosa, el Barroso, comienzan entonces las empresas petroleras a explorar o a sacar petróleo, como decimos nosotros. Pero también entonces empiezan a traer gente capacitada, ingenieros, técnicos de los Estados Unidos. Y esas empresas en aquel entonces, que era la Gulf, estaba también el Lago Corporation, comienzan entonces no solamente el trabajo petrolero, sino que ellos tenían cultura tanto muy profunda en el deporte. Traen el del béisbol y traen también con ellos el atletismo aquí en Cabima. Esas empresas fundan el primer club deportivo, que se llama el Club Lagunilla Sport Club. Y luego las primeras olimpiadas organizadas en Cabima o en el sector de la zona petrolera se hacen en Lagunilla, pero hacen las empresas petroleras a través de una fórmula que es las escuelas de cada una de las empresas. Sí. Esas escuelas, cuando el decreto que hace López Contreras dice que es obligatorio
la práctica deportiva y de educación física en cada una de las escuelas en Venezuela. Cuando eso comienza, hay el boom aquí en Cabima, porque entonces las escuelas comienzan a hacer a través de las empresas organizar el deporte y comienza la organización deportiva en Cabima. Con todas esas cosas, pues, las empresas comienzan y dicen que es obligatorio el deporte a través del decreto de López Contreras, pero también se da de que cuando empiezan ellos a contratar instructores del deporte para cada uno de los clubes, tanto en Lagunilla, que era el Campo Rojo, en Estándar era de Tijuana, y La Salina, pues, era Cabima. A través de esos clubes comenzaron las competencias. Los primeros juegos atléticos se hacen en Lagunilla, pero también entonces ellos, además del atletismo, en una época que la gente corría o hacía la carrera 200, 100, 400, 800, lanzaban balas, jabalinas, toda una jornada atlética. Pero cuando comienza eso, la gente, y hay fotos de eso, ¿no? La gente hace las carreras en aquel entonces con pantalones largos y hasta con corbata. O sea, así comenzó. Entonces, cuando eso ya se da como una rutina, comienza entonces a crecer el deporte y organizarse el deporte. Por ejemplo, en Cabima se organiza a través de las empresas petroleras, en aquel entonces Creole, comienza a organizarse y contratan a un señor que era instructor de deporte llamado José Isidro Torres, le decían el viejo Torres. Ponen o colocan en Lagunilla a Pastor Urdaneta, un buen instructor que también hizo fama o tuvo fama en la costa petrolera. Después allí en el Estándar estaba Maína Martínez, y ellos tres eran los que realmente movían o motorizaban lo que era el deporte en cualquier disciplina. Cuando Cabima comienza en los primeros Juegos Petroleros, hay mucha gente que realmente comienza a entrenar, pero teníamos que entender, o hay que entender, que en aquel entonces no se practicaba, porque lo único que practicaba el venezolano en ese momento era trompo, metra, papagayo, el yoyo, que decimos nosotros el emboque, que yo creo que es volantín, el yoyo. Y eso era lo que practicaban los niños, mientras que los adolescentes y los adultos lo que entretenían era con peleas de gallo y las corridas de toros. Eso es todo lo que había en Venezuela. Cuando se boom, entonces la gente comienza a decir, por ejemplo, los representantes, eso sí me lo dijo mi papá muchas veces, que veían el deporte como algo para vagos. Entonces había un freno, porque entonces la gente lo practicaba porque no lo dejaba. Cuando se abre el boom, comienza entonces, por ejemplo, en Cabima teníamos una Aura Petit, que era la mejor corredora de 100 metros que ha habido aquí. Era muy rápida hasta 50, pero ya 100 se le hacía largo. Y entonces apareció Nerva Mateo, una famosa muchacha que compitió en Juegos Nacionales e Internacionales, nacida allí en La Rosa. Otros dicen que es en Bobure, pero hay seguridad que nació aquí en Cabima. Aparece Melissa Sánchez, una buena corredora de 100 metros y 100 metros con valla. Aparece Oristela Salazar y comienza entonces Blanca Rodríguez, que era lanzadora de jabalina. Empieza la gente realmente entonces a hacer el deporte organizado en Cabima. Hay muchas cosas que hay diferencias. Por ejemplo, los caraqueños dicen que las primeras carreras de ciclismo las hizo Caracas. No. Y no es así. Organizadamente puede ser que lo haya hecho Caracas, pero cuando aquí las primeras bicicletas que llegaron a Venezuela llegaron a Cabima. Aquí se pelea, el transporte de aquí era bicicleta. Hasta el rock comenzó por ahí. Sí, entonces se hacían competencias de un departamento a otro el que llegara primero, porque la manera de transportarse era la bicicleta.
que Teo Caprile organizó en Caracas y es el famoso ciclista de Venezuela. Bueno, es otra cosa. Pero las primeras carreras, el inicio del ciclismo, se hizo en Caracas. Entonces, todas esas cosas que uno va viendo después de esa aparición de ese poco de atletas que le dieron renombre a Cabima y a Venezuela, un Rafael Romero que fue uno de los considerados uno de los mejores corredores más veloces del mundo, no de Venezuela, del mundo. Rafael Romero corrió aquí en el Piste Concordia y en la Pista de la Jurilla. Aquí mucha gente, la gente, por ejemplo, Jimmy Maldonado, que fue campeón de los 400 metros con valla, estuvo aquí. Aquí corrió, salió Marco Borreal en el martillo, salió Ramón Rodríguez en el lanzamiento de bala, jabalina, salió Yolanda Barrientos en lanzamiento de bala. Aquí salió gente que realmente hizo un renombre para el pueblo venezolano y la gente de la federación venía a Cabima a ver las Olimpiadas aquí porque de allí sacaba o se nutría la selección de Venezuela. Incluso, profe, usted que está hablando ahorita del atletismo, que ya voy a nombrarle disciplinas y de cada una de esas disciplinas, todo el que recordemos que es acá de Cabima, lo vamos a nombrar acá. ¿No? En el sentido para que se entienda, pues lo que estamos es resaltando el hecho del aporte de Cabima al deporte, pero estamos hablando, ahí ahorita que está hablando de atletismo, atleta ya a nivel olímpico. Sí, sí. Es decir, ya pues a nivel ya de representarnos a nosotros a nivel internacional, pero bien representado a nivel centroamericano, etcétera, para ir, por supuesto, incluso hasta Olimpiadas, ¿no? Sí. Comencemos con ese atletismo. Bueno, mira, nosotros podemos decir, por ejemplo, que las empresas petroleras Creole dio muchos atletas, Cabima le dio muchos atletas a los llamados superdotados, que en una oportunidad fueron campeones iberoamericanos, donde estaba España con 168 atletas, México presentó 120 dales y Venezuela se presentó con 15 y fueron campeones. Muchos de los que estaban ahí, casi todos eran zulianos. O sea, uno cuando ve esas cosas dice, bueno, ¿cómo es esto? Entonces, en el atletismo, nosotros hemos dado mucho. Por ejemplo, nosotros dimos aquí a un Luis Cedeño. Luis Cedeño fue uno de los corredores más rápidos que se llevó la federación cuando eran los superdotados, que fueron no solamente al iberoamericano, sino que estuvieron en Roma. Ahí tuvo Emilio Romero, que vive todavía aquí en Tijuana. Bueno, a esa gente que hizo el tema del relevo 4x100, tuvieron que llevarse a Luis Cedeño, que salió de ahí de la pista de arena de ahí de Concordia. Se lo llevaron directamente a entrenarlo en Caracas, porque era corredor de 10-3 y 10-4 en arena. Y era de Cabima. Y nosotros y Luis representó y fue campeón, estuvo en Chile en unos juegos juveniles, latinoamericanos juveniles, que estuvo en Chile y fue ganador, fue medalla de oro. Aquí han habido mucha gente, Ramón Rodríguez fue campeón nacional. De jabalina tuvo el récord por 14 años hasta que se lo batió. Saludos a don Ramón, que por allá. Sí. Marco Reales fue campeón nacional y ha sido uno de los mejores lanzadores de martillo que ha dado Venezuela. Aquí tuvo Nerva, que estuvo en la selección de Venezuela por muchos años. Aquí, por ejemplo, que mucha gente no conoce, Soreli Gorque. Soreli Gorque representó a Venezuela más de 10 veces internacionalmente, pero nadie sabe o muy pocas personas saben que Soreli Gorque, batiendo de aquí de Cabima, batió el récord mundial de salto largo en infantil. O sea, creo que todavía lo tiene, porque en ese tiempo aquí ni siquiera había, que todavía no hay, aquí no hay una fosa para practicar el salto largo. Sí. Y esa era campeona nacional y campeona mundial en infantil en salto largo. O sea, que Cabima ha sido una cantera. Las morochas. Las morochas rieras. Pues tenemos a Marieta, que internacionalmente tiene medalla de oro en bolivariano, en suramericano. A nivel nacional tuvo el récord por muchos años, más de 15. O sea, ella y Mariela. Y ahí aquí está Tania Sangroni, una de las grandes saltadoras de largo que ha dado este país. O sea, aquí han habido y podemos cortar mucha tela con gente. Tayoger Medina, que es la máxima autoridad o el máximo representante
del atletismo zuliano y venezolano. Ahorita porque salió mi comadre y amiga Yulimar Rojas, pero aquí no había un performance ni mejor trayectoria que la Joher Medina en el atletismo venezolano. Para mí ha sido uno de los más completos. Joher tiene mundiales, tiene campeonatos mundiales, tiene Suramérica, siendo medallas de oro, no es que fue, no, es que sí, tiene el récord en los Juegos Bolivarianos, tiene el récord nacional en lanzamiento de pesas, ahora lo llaman impulso, le dicen impulso. Joher tiene medalla de oro en bolivariano y centroamericano con récord, y tiene el récord en Venezuela, el récord lanzamiento de balas con 20.02, y han pasado más de 18 años y no se lo han podido quitar. Profe, si hubo una temporada donde Joher salía prácticamente todos los días en Y periódico. lo llamábamos Pancho y Ramona. Todos los días. Eso salía todos los días en el panorama. Todos los días era un récord nuevo. Eso es verdad. Y nosotros decíamos, ahí viene Pancho y Ramona, porque Pancho y Ramona eran las comiquitas que salían todos los días en la prensa. Y todo el mundo la buscaba. Bueno, ese era Joher Medina, extraordinario atleta. Y es más, creo, sin temor a equivocarme, doctor, hemos sido mezquinos. Claro que sí. Aquí no se ha dado el reconocimiento que realmente ese muchacho no es que se merece, se lo ganó. Y con muchos profes que incluso están en incógnita. O sea, que no tuvieron esa oportunidad que ellos tuvieron, que ellos tuvieron que les dio la vida. Sí. Por lo menos a todo esto que usted está nombrando, que son reconocidos. Hay otros incluso que tenían las mismas cualidades que ellos. Fuerte. Yo a veces conversando con papá me quedo asombrado de nombres y cosas, pero que quedaron ahí incógnitos, que también hay como una deuda con ellos. Sí, ¿no? sí, es verdad. Pero lo de Roger es asombroso. No, extraordinario. Para mí ha sido el mejor atleta que ha dado Venezuela. De la parroquia La Rosa, de La Rosa, él nació por ahí. Sí. Bueno, así por ejemplo Jorge Quintero fue un tremendo atleta que también Venezuela le debe mucho, y el Zulia y Cabima. Aquí mucho aquí, por ejemplo Guzmán Rojas, yo diría Luis Correntín, Jorge Cornieles, Tico Villalobos, que fue también fue concejal del municipio del distrito Bolívar, fue tremendo saltador, fue campeón nacional, tuvo el récord nacional en salto largo también. Así que aquí nosotros hemos dado demasiado. Eso estamos hablando, Cabima en cuanto a atletismo. Sí, atletismo. Ahora vamos a pasar porque todavía falta. Incluso se estaba haciendo, y usted pues el protagonista de la galería de béisbol. Sí. ¿Cómo se llama? José Bauza. Y que tuvimos la oportunidad, porque me recuerdo nos visitó en esa oportunidad nada más y nada menos pues, que nuestro gran Vitico de Avalillo, ¿no? Que también develó él allí. Sí. Pero también usted estaba pues y está allí trabajando el tema de la galería en honor a nuestros atletas, al atletismo como tal, a la disciplina del atletismo. Vamos a pasar, profe, de esa, estoy hablando de la galería porque bueno, ahora es que faltan, ¿no? Sí. Todavía, por nombrar. Por cuestiones de tiempo, pasemos ahora a otro deporte, pasemos al béisbol. El béisbol está arraigado en Venezuela y es el primer deporte que los venezolanos lo tienen en su corazón, ¿no? Porque fue el primero que realmente entró al país. Pero en Cabima se sabe mucho. Y Cabima no se escapa de eso. No, entonces, por ejemplo, el béisbol en Cabima, aquí vimos grandes atletas, tanto en cualquier disciplina deportiva, ¿no? En categoría. En el béisbol, en juvenil, aquí hubo una época, cuando la época de oro del béisbol, venían los equipos, los dueños de los equipos del béisbol profesional, venía Padrón Panza, Chequillén Estegui, la gente que tenía el control del béisbol profesional, venían primero a Cabima, a ver jugar el béisbol en Cabima, para ver qué es lo que necesitaba la gente del Magallanes, La Guaira, Caracas, Cardenales de Lara. Venían primero a Cabima a ver juegos ahí en Concordia, y de ahí salieron pero una infinidad de jugadores con una técnica que era envidiable en toda Venezuela,
y de ahí salían mucha gente al béisbol profesional. Pero primero visitaban a Cabima, si necesitaban un short venían a Cabima. Y después salían a buscar, si no lo encontraban, que era difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí salió, por ejemplo, César Gutiérrez, Pompeyo Davalillo, Vitico Davalillo, Darío Chirino, Bruno Estava, Sebastián Martínez, Jorge Quintero, Justo Mazaro. Hay muchos, Jesús Camacaro. Jesús Camacaro que está aquí. Sí, decían, por ejemplo, en aquel entonces, salió en la prensa, en aquel entonces Panorama, ese año firmó Bruno Estava, después firmó Sebastián Martínez, después firmó Jorge Padrón y después firmé yo. Y salió en la prensa, el Zulia sin queche para el béisbol amateur, porque todos éramos del sector y todavía hemos firmado por los equipos de béisbol profesional. Usted era queche de Venezuela. Sí, en ese tanto. Allí, profe, por cierto, aprovecho de también darle gracias a Dios por la recuperación de nuestro gran David Concepción. David. Gran amigo de usted. Sí, sí. No, David Concepción. Amigo mío personal. Sí, sí, que Dios lo cuide a él, a toda su familia, allá donde está. Y bueno, esa recuperación de esa operación tan delicada y verlo ya caminando tranquilo en su casa o su esposa, eso nos alegra bastante, ¿no? Sí, por ahí están pasando unos videos que uno los ha venido chequeando, viendo, donde se ve la recuperación de David, ¿no? Sí, sí. David es un gran hombre, bastante humilde. Sencillo, amigo, realmente, y que Dios lo proteja y le siga dando muchos años más de vida. David realmente es uno de los grandes peloteros que va a Venezuela. Y ojalá pues tenga la oportunidad de recuperarse o recuperar su salud y poder seguir en la lucha que realmente emprendió ya hace muchos años. Usted cuando jugó, profe, aprovechando que estamos en el tema de en la disciplina del béisbol, fue contemporáneo con David Concepción. Sí, es hermano mío. Exacto. David y yo jugamos juntos con un equipo llamado Seaford en los Estados Unidos, correspondiente a la organización de los Rojos de Cincinnati. Ahí ese año fuimos 4. Robert Marcano, Jesús Camacaro, Virgilio Mata y David Concepción. Eran los 4 que había firmado en ese momento los Rojos de Cincinnati a través de Wilfredo Calviño, que fue el scout que lo firmaron los 4. Estuvimos allá en los Estados Unidos, somos amigos, jugamos clase A juntos. Hay muchas historias con David y con Virgilio y con el mismo Robert Marcano que ya murió. Y bueno, aquí estamos. David demostró desde los primeros momentos, a pesar de que David no era la figura que fue, me refiero. Cuando entrevistaron muchas veces a Calviño, Calviño decía que había firmado 4 grandes prospectos en Venezuela y uno era Virgilio Mata y Jesús Camacaro. Y el que llegó de los 4, que le puso corazón, que trabajó, porque aquí nadie puede decir que el tipo fue que tuvo suerte, no, trabajó para llegar ahí, fue David Concepción. David le puso corazón a eso. Somos amigos todos. Por cierto que una oportunidad, creo yo, en su casa lo puse a hablar usted con él. Claro, comenzamos, sí. Sí, amigo. Y bueno, ahí vamos todos por el mismo camino y ojalá pues podamos tener oportunidad de volver a hablar con él. Profe, como el tiempo es cortico para tantas cosas que tenemos que decir del deporte en Cabima, ahora vamos a pasar a otra disciplina, ¿no? Y con esta disciplina vamos a hacer por ahora, porque después continuaremos con otra, que por supuesto es parecida al béisbol, pero estamos hablando del softball. Hemos tenido tremendos representantes también. Bueno, nosotros hemos dicho, por ejemplo, en el softball es una disciplina deportiva que también está muy arraigada, porque la gente de Petrolera, uno de los principales, a través de los clubes, disciplina deportiva practicada en el softball. Nosotros en Cabima hemos dado extraordinaria gente en el softball. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el primer mundial que fue Venezuela, que fue en México en 1960, uno de los lanzadores de Venezuela era David Romero, del Cuchillo. Jugó, recuerdo yo, la primera base era Generoso López, de ahí de la Unilla. El shortstop era Israel García, que vivió, ya murió también, vivió ahí en Miraflores.
fueron los 3 representantes que fueron al softball en aquel entonces en el primer mundial. Es más, Israel fue el mejor infield del mundial ese. Y David ganó 2 y no perdió ninguno. Y Generoso López fue el subcampeón bate de ese mundial. O sea, de ahí comenzó el softball. Ahora nosotros hemos tenido aquí, por ejemplo, Elio Martínez, fue un extraordinario softballista. Fue a 23 campeonatos internacionales de representación de nuestro país. Nuestra mujer está Milagro Flores, que también tiene más de 17 competencias internacionales. Para mí, Elio ha sido el mejor tercera base que ha dado el softball en Venezuela. Milagro Flores ha sido la mejor tercera base que ha dado el softball femenino en Venezuela. Aquí tenemos a Marilyn Valle, también dimos a Carmen Cañizales. Entre los hombres también hay como Egal Vilche, Elio Martínez, ya te lo nombré. Así que nosotros hemos aquí dado... Y el gran pitcher. Ay, el Ramón Yo, que para mí ha sido el mejor lanzador que ha tenido Venezuela. Fue considerado uno de los mejores del mundo. Está en el ranking del mundo, me pareció el segundo en el ranking mundial. El segundo lanzador mejor del mundo en softball, Ramón. Sociedad de Rosa. De R5. De R5. Sí, todas esas cosas, pues, debe saber al pueblo de Cabima. Y por eso nosotros hemos venido luchando a través de la gloria para esta situación que se ha presentado. Pero el softball nosotros indudablemente es una disciplina deportiva que dominamos por mucho tiempo y que aquí se hacían grandes eventos deportivos a través de esa disciplina. Bueno, profe, yo agradezco, como estamos en el tiempo cortico, nos quedan muchas disciplinas por hablar, porque en todas tenemos representación. No. Y en béisbol, por cierto, ahorita tenemos gente en las grandes ligas activos, que están haciendo han tenido una extraordinaria campaña, pues. Y bueno, que Dios les siga ayudando con vida y salud para que sigan, pero entregando lo mejor en ese hermoso deporte que es el béisbol. Pero tenemos voleibol. No, el voleibol hay que decir, por ejemplo, el voleibol hay que decir que uno de los mejores voleibolistas que dio, uno de los voleibolistas que dio Venezuela es de Cabima, Lino Cole. Lino Cole, cabimero, y ha sido uno de los mejores voleibolistas que ha dado aquí. Nosotros aquí en Barrio Obrero dimos un muchacho que estuvo en la selección de Venezuela, Henry Blanco. El mismo Johnny Parra, tuvo una selección de sur por muchos años, muy bueno. Nosotros hemos dado aquí de todo. El deporte aquí siempre ha estado bien representado. Bueno, profe, agradezco muchísimo, pues, de verdad, esa participación de usted hoy. Me contenta verlo bien, de salud física y espiritual. Y más adelante nos ponemos de acuerdo y nos volvemos a encontrar para que terminemos de hablar de otras. Ahora es cuando falta. Ahora es que falta otra disciplina deportiva. Y a través de usted, pues, el saludo a todas las glorias deportivas, a la institución, a la organización Glorias Deportivas que usted dirige aquí en el municipio. Así que bueno, lo dejo para que se despide y a todos ustedes de mi parte, lo mejor. Bueno, agradecido de estar aquí con ustedes en este prestigioso programa. Creo que ha sido y ojalá les sirva a mucha gente, no solamente de recuerdo a los familiares, sino el entusiasmo que pueda generar para que sigan o estén pendientes de este programa, que vamos a seguir hablando del deporte en Cabima. Dios los cuide.